Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la resaca de la jornada, el programa a continuación de Juego de Dos, Equipo y Afición y que emitimos los martes. Bueno, hay que hablar de la resaca que nos deja esa jornada con ese encuentro entre el Racing de Santander y el Real Oviedo, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá y hacer la pregunta que a buen seguro se están haciendo los oviedistas desde el pasado domingo. Hoy contamos con un invitado tremendamente especial y muy querido para nosotros, que es nuestro compañero Paco Granda, la persona que se ocupa normalmente, bueno, pues del fútbol modesto, pero ¿qué ocurre? Que dentro de su desempeño profesional, el otro día estuvo en el Sardinero radiando el partido para los oyentes de APQ Radio, en este caso. Con lo cual, qué mejor que para controlar un poquito la resaca de lo ocurrido en el Sardinero, de contar con Paco. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estamos? Bueno, la primera pregunta, vamos de frente y con todo. Al grano. 9 puntos quedan. Si el Oviedo hace los 9, ¿sube directo? Sí, sí, yo creo que sí, porque, a ver, dicen, había gente que la semana pasada se fijaba un poquito más en el Levante. Sí. Esta semana parece que las miras están un poco más puestas en el Elche, que es el más alcanzable, ¿no? A pesar de que sigue yendo delante el Levante, pero parece que esa referencia del fútbol europeo se está cayendo un poquito y es a lo que se quiere agarrar la gente es al que flojea un poquito más, ¿no? Sí. Si el último en flojear fue el Elche, pues ¿por qué no? Va a seguir flojeando en estas 3 jornadas que quedan por al final, que todavía tiene partidos complicados, mismamente contra el Huesca ya la semana que viene. Ahí está, pero todo pasa por hacer los 9 que quedan, es decir... También es difícil, claro, evidentemente, también es complicado el que el Oviedo no falle, ¿no? Y creo recordar, Juan, y esto te lo digo de memoria, pero creo recordar que todavía no lo ha hecho en toda la temporada, al ganar 3 partidos de manera consecutiva. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que con Calleja que sí lo hizo. Que llegó un momento porque, verás, te voy a decir por qué creo que sí. Porque el año pasado no lo había conseguido con Carrión. Y este año, con Calleja, hubo un momento que yo creo que ganó 3 seguidos, si no 4, cuidado. Y dije, mira, pensé para mí, dije, mira, este consiguió lo que no había conseguido. Bueno, de todas maneras son muy poquitas veces, ¿no? Sí, son pocas veces. Porque además ya cuando tienes 2 partidos consecutivos en casa, ya te cuesta sumar 6 de 6 cuando es en casa. Así que más teniendo en cuenta pues, que hay que ir a Tenerife en esa jornada intersemanal. Luego acabas contra el Cádiz, que tampoco es que sean muy amigos, y el Zaragoza, ¿no? Esta semana, sin ir más lejos, que salvados no vienen del todo. No, pero mejor. Yo creo que mejor. Mejor. Que mejor que el Zaragoza no venga salvado. Porque el Zaragoza hasta ahora ha demostrado ser una banda durante todo el campeonato. Y a lo mejor si llegas salvado, pues ya llegas relajado, ya juegas nada más que por el maletín y ya juegas nada más que por el tal, igual. Y mangas un buen partido, como hace 2 años o en el último año de Figanda, que el Zaragoza, sin jugarse absolutamente nada aquí, empató a 3, no ganó 3-4 de milagro y no se jugaba absolutamente nada y le fastidió un playoff al Oviedo. Me acordaba de aquel partido también en final de temporada cuando el famoso gol del Burgos, que no había marcado el Burgos, que había que ganar al Ibiza y se sudó bastante también para ganar al Ibiza, 3-2 creo que fue 3-2 al final. De penalti en el último minuto. Exactamente. Que consiguió Bastón un penalti de aquel modo. Sí. Además también. Pero bueno, bien, más allá de la hemeroteca, más allá de la biblioteca, lo que parece claro y en lo que coincide mucha gente es que si el Oviedo impone el ritmo infernal de sacar 9 de 9, va a ser difícil que todos le sigan. Y si no lo consigue sacando 9 de 9, sí obtiene, o obtendría lo más seguro, el premio de consolación, que no es poco, que sería quedar tercero en el playoff. O sea, tercero clasificado para el playoff, con lo cual tendría siempre el factor campo y te valdría con empatar. Es que es lo que hablábamos también un poquito antes, ¿no? En el caso del Levante, le tienes el golaveraje ganado, pero en el caso del Elche no. Y el Elche sí que podrías empatar con ellos a 75 puntos y quedarte fuera de ese ascenso directo en la última jornada en la que el Elche, si no recuerdo mal, juega contra el Deportivo de La Coruña en Riazor, el Real Oviedo juega en casa contra el Cádiz, ahí podrían empatar, podrían ser las circunstancias, empatar los dos a 75 puntos y aún así el Real Oviedo quedarse tercero. ¿Qué es un premio menor? Que tendrías tan cerca
que te sabría a derrota, ¿no? Te sabría a derrota al no subir directo. Pero hay que tener en cuenta de dónde se viene durante toda la temporada y que a ti o a mí o a cualquier periodista, si le dicen al principio de temporada que va a poder quedar tercero y que va a poder optar al playoff de ascenso con esa ventaja que supone el ser tercero, yo creo que lo hubiésemos firmado todo. Estoy seguro que los oviedistas lo hubieran firmado. Estoy absolutamente convencido que lo hubieran firmado. Pero ahora tienen la oportunidad de subir directos y no la pueden desaprovechar, claro. No, está claro. Si tienes algo, evidentemente tienes que ir a por ello, tienes que aprovecharlo. Y yo creo que hay que pensar mucho más allá del partido a partido, ¿no? La famosa frase del partido a partido, hay que fijarse en el partido del Zaragoza, intentar sacarlo y no pensar en que son 3 consecutivos, porque si no eso te va a llevar un poco a la precipitación. A veces lo que dijiste antes con el Zaragoza, con el rival del domingo a las 4:15 en el Tartiere, tiene mucho sentido. Porque hay equipos que se ven como en la obligación. El otro día, el Cádiz-Almería, cuando la Almería se queda con 2 menos, dices tú, estos están jugando hasta el 108 y no va a marcar el Cádiz en la vida, porque es que se están precipitando. No están sabiendo atacar a una defensa organizada con 9 hombres, o si quitamos al portero con 8, pero no están sabiendo atacarlo. Así que esa precipitación te la puede dar el que el otro equipo tenga esa tranquilidad, ¿no? De no tener nada que perder. No, prefiero muchísimo más. Y es más, creo que el Eldense, que juega de lunes, creo que el Eldense cierra la jornada de lunes. Es decir, si el Zaragoza pierde en Oviedo y el Eldense gana, el Eldense se quedaría muy cerquita del Zaragoza. Pero ojalá el Eldense jugara antes que el Zaragoza. Y ojalá el Eldense ganara, porque metías más presión al Zaragoza todavía. O sea, yo creo que lo que sería muy malo para el Oviedo es que el Zaragoza viniera de vacaciones, es decir, solo con un maletín esperando fuera, que seguro que ahora ya empiezan a rular por ahí, por la geografía española, los maletines seguro, como rularon toda la vida, y el que no lo crea... el que no lo crea tiene un problema, ¿no? Evidentemente. No vamos a decir quiénes son los Reyes Magos. No. Aquí vamos a descubrir algo, en este caso, ¿no? Pero bueno, Santander, ¿qué equipo viste, cómo viste al Oviedo en Santander? Hombre, pues al principio yo creo que había que parar un poco el punch del Racing, ¿no? Llevaba muchísima gente, venía con la gente apretando, estuvimos allí, el ambiente fue una locura, ¿no? Date cuenta que no nos dejaron entrar en lo que era la zona de prensa para aparcar, porque según ellos había que llegar antes, y llegamos 2 horas antes, llegamos incluso antes que el autobús del Racing de Santander. Vimos al autobús del Oviedo, que estaba ya cerquita de la zona del Sardinero para poder entrar, y cuando dimos la vuelta nos encontramos de frente con el autobús del Racing que llegaba. Le estaba esperando una auténtica marea, después de dónde vienen, ¿no? Porque perdieron contra el colista, contra el Cartagena, que les ganó los 6 puntos esta temporada. Pues bien, yo creo que todo ese empuje y esa afición y esas ganas de agradar a los suyos les iba a llevar a hacer una salida un poco fulgurante, ¿no? El Oviedo lo paró bien, se asentó bien en el terreno de juego, supo sufrir un poco, no se vio muchos jugadores nerviosos, quizá algunos sí, ¿no? Un poco precipitado, un poco nervioso, pero eso rápidamente se fue corrigiendo, se fue pasando. Me acuerdo del caso de Dani Calvo, ¿no? Que yo creo que le sienta muy bien el gol, y que a partir del gol crece muchísimo exponencialmente en el partido, pero antes sí que había liado 2 tracas, ¿no? Alguna le pegó como los fenicios, que casi la saca del Sardinero, en un balón un poquito apurado que tuvo, pero yo creo que en líneas generales se paró bien el partido y sobre todo se asoció muchísimo con Santi Cazorla. Había mucha claridad a la hora de decir, este tío nos da poso, este tío nunca se siente presionado. Da igual que te presionen 3. Santi Cazorla nunca se siente presionado aunque te presionen 3, aunque tenga 3 encima. Y eso fue la tranquilidad, el faro que guió un poco al Oviedo a parar ese plan de partido que podía tener José Alberto, ¿no? De hacer un partido loco, de hacer un partido con mucha intensidad, con mucho ritmo. Incluso me atrevería a decir que con alguna revolución un poquito más alta de lo que a veces rozando un poco el tipo del reglamento, ¿no? Lo reglamentario o con lo antirreglamentario. Al hilo de esto, te tengo que decir que en mi opinión personal, el árbitro estuvo de 10. Para mí, ¿eh? Sí, pero quizá un poco permisivo con ellos en la primera parte sobre todo, y cuando tuvieron un poquito más de ímpetu. Y le puse a Marco Antonio un ejemplo cuando estábamos en directo en Antena, y me acordaba del partido que planteó el de la melenita del Elche, que vino el año pasado. ¿Cómo se llamaba aquel chaval? Tenía un nombre así medio italiano, pero argentino. Pues ese planteó un partido al límite, ¿no? Hay que ir a presionar arriba y a robar lo más cerca posible
porque ellos quieren salir jugando. Entonces nosotros vamos a presionar arriba, si robamos, robamos, y si no, que nos piten falta. Sí. Pues eso es lo que a veces plantean algunos entrenadores cuando ven que el árbitro puede ser permisivo. Y yo creo que se aprovechó un poquito de esa fisura, un poco el Racing, sobre todo en la primera parte, aunque no lo consiguió bien, y en la segunda siguió intentándolo, porque como digo, el que tiene que poner freno ahí fue el colegiado, que para mi gusto, como digo, en la primera parte no supo poner ese freno y sí que cargó de amarilla rápidamente a dos de los jugadores del Real Oviedo, en realidad a Quasisivo y a Raim. Y a Rahim. Hombres a destacar, yo particularmente creo que hizo un partido muy bueno, en mi opinión, Colombato. Colombato es muy... Era un partido para Colombato. Era muy listo, es muy listo, muy canchero y esos partidos se defienden muchísimo. Sí. Con esa presión, con ese ambiente hostil, se puede decir, ¿no? Sí. Él lo maneja. Hay dos situaciones en las que Cazorla, el primero de ellos es el gol, y no sé si había habido uno antes, un córner antes o fue el córner posterior. Siempre hizo la misma acción. Ir hasta el córner, llevarse el chaparrón y luego vienes tú y la pones donde quieres. Vienes Santi Cazorla y la gente ya se coge y se sienta. Sí. Porque hay gente que venía expresamente a insultar al del córner, pero como era Colombato le cayeron todos los chaparrón a Colombato y luego se fue Colombato, llegó Santi Cazorla y ya se fueron a sentar tranquilamente. Bueno, a sentar, a donde estaban, a su sitio. Sí. Se fueron a su sitio. Yo creo que sí, un hombre a destacar. Yo destacaría también el trabajo de Sebas Moyano defensivamente. Destacaría la serenidad que está cogiendo Rahim. La serenidad que está cogiendo Rahim. Tardó, pero y está cogiendo una serenidad que le da, como digo, con las condiciones físicas que ya las tenía y con la capacidad de recorrido y la fuerza que tenía. Yo creo que hizo buen partido también Rahim. Y a Dani Calvo, evidentemente, por marcar el gol y por lo que le valió también marcar el gol, porque yo creo que se serenó muchísimo. Sí, para sentarse. Y hizo dos cortes que fueron muy buenos. Oye, bueno, luego el Racing logró el empate en una jugada verdaderamente desgraciada para el Oviedo, porque lo primero, el tipo tira desde muy lejos. Sí. Lo primero, le va a puerta, que ya es difícil. Lo segundo, pasa entre una maraña de jugadores. Sí. Lo tercero, el portero no ve. Y lo cuarto, cuando la ve, resbala. Exacto. Con lo cual, de 4 que se podían dar, las 4 se dieron en contra del Oviedo. Pero bueno, bien, de algún modo, todos los goles valen y este valió así, de esa manera, ¿no? Bueno, ¿qué te parecieron las declaraciones de José Alberto en rueda de prensa? Parto de la base que considero que José Alberto es un muy buen entrenador. Sí. Y yo hasta el otro día lo tenía conceptuado como una persona normal, bien, quiero decir, correcto, tal. Me pareció, y te hablo personalmente, me pareció una sobrada lo de este equipo es de las plantillas más caras de la categoría y no nos ha ganado ni aquí ni allí. Hemos hecho todo para ganar. ¿Qué hicisteis? Además del gol, ¿qué hicisteis? Sí, una falta. Pero además fue lo primero que dijo. Lo primero cuando salió a la rueda de prensa, allí en Santander tienen una costumbre, que la tienen muchos equipos de esta liga, de esta competición, que es cuando salga, antes de que hagas ninguna pregunta o de que los periodistas que estamos allí hagamos ninguna pregunta, lo que hace es una valoración del partido. Sí. Y fue lo primero que dijo. Lo primero que dijo fue, creo que no se pueden hacer más cosas para ganar el partido. Tirar a puerta, igual. Y me quedé un poco sorprendido por eso, ¿no? Por lo que, y luego, cuando salió, que estaba saludando por allí, estaba saludando a algunos compañeros que los conoce de aquí del Principado de Asturias, evidentemente. Sí. Yo lo entrevisté cuando fue entrenador del Covadonga, lo entrevisté cuando fue entrenador del Astur, lo entrevisté con el Sporting B, bueno, lo entrevisté muchas veces, entonces también me conoce, claro. Y me decía, hasta luego, gallo, y entró para adentro y dijo, ¿os marcháis contentos, porque se os apareció la Virgen? Y yo quedé riéndome con esa sonrisa plácida pero no entendía muy bien, y yo me da la sensación después, analizándolo después fríamente, y diciendo, bueno, lo que le pasó es que no es que haya visto otro partido, no es que que él quiera analizarlo en clave de que atacaron algunas veces, algunos minutos fueron ataques y reataques, eso que se llama el ataque y el reataque, y yo creo que se empapó un poco del ambiente. El ambiente le absorbió, el ambiente de esas llegadas, de esos ataques y reataques, que pudieron ser 4, 5, 6 minutos consecutivamente, no más. Pero eso le absorbió un poco y fue esa sensación que te queda como diciendo, pues estuvimos ahí, lo tuvimos cerca, pero es lo que tú dices. Al final, paradas de Aaron Escandel de mérito, 2. Y la que entró fue la única que no pudo parar y fue precisamente por los 4 motivos que te acabo de dar. Exactamente.
Madre mía, bueno, no sé, oye, a lo mejor hoy el paisano iba calentado y vio otra cosa que no... Que si ve el partido hoy o Son mañana... sensaciones, estoy seguro de que son sensaciones y que la sensación después de estar allí fue que para él, con todo el run run que se estaba montando, porque la gente cada que llegaba una vez, aunque no fuese a puerta, pues jaleaba y gritaba. Sí, lógico. A veces incluso llegando al Oviedo, llegaba el Oviedo por banda. Me acuerdo una de Hassan, que se ventila 40 metros de carrera, y cuando llega Mario García, que lo quiere muchísimo, porque además de marcar el gol, en ese minuto todavía no había marcado el gol, pero además de eso, es de la cantera, es de la casa, hizo un corte providencial y ahí también el público se vino arriba. Entonces yo creo que ese cúmulo de circunstancias y de sensaciones son los que absorbieron a José Alberto para que luego lo primero que te espete sea no sé qué más cosas se pueden hacer para ganar. Bueno, pues nada, José Alberto, tira a la puerta, por empezar, tira a la puerta. Bien, perfecto. Vamos a ver, Zaragoza, ahora esto ya pasó, Zaragoza. ¿Ganar o ganar? Ya, okay. No queda otra, es lo que dices, ¿no? El Zaragoza que puede venir con más o con menos necesidades, eso ya no lo vamos a valorar, nos vamos a poner en nuestro pellejo, en nuestra piel y saber que son 3 puntos fundamentales, ¿no? para seguir arriba. Con la tranquilidad, y entiéndaseme la tranquilidad, entre comillas, de que el playoff yo creo que ya no saca a nadie al Real Oviedo. Hay que adquirir la ventaja que se pueda para ese hipotético playoff y si no, pues intentar ascender directamente y que sean otros los que tengan que mirar para ti, no tú mirar para otros. Y yo creo que para eso, lo que dices, ¿no? Primer partido que tienes en el horizonte, el fundamental, es el del Real Zaragoza y hay que salir, yo creo que desde el principio, a intentar ser dominadores, que lo va a ser el Real Oviedo, pero a partir de ahí intentar encontrar soluciones, ¿no? Para que, bueno, pues acabe cayendo un poco la portería de Gaitán Puxian. Ahí está. Bueno, muy bien. Un hombre de esos, un portero de esos que es capaz de lo mejor y de lo peor. Vale. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos este análisis de lo que viste en Santander y de lo que vas a retransmitir para APQ Radio el domingo a partir de las 4:15 de la tarde, si no me equivoco, en el Tartiere. Luego le preguntaremos a Juan Velázquez si va a haber recibimiento del autobús y bueno, todas estas cosas que tanto gustan, sobre todo a la gente más joven. ¿Cómo van los mundos del fútbol modesto, antes de acabar? Pues con muchas enhorabuenas, ¿no? Hay que dar enhorabuenas a muchos equipos que van ascendiendo de categoría y otros inmersos en esos playoffs, que en el mejor de los casos alguno pues subirá ya en el mes de junio. Bueno, es lo que hay. El Vetusta ya subió, el Oviedo B ya subió, ¿no? Sí, el Oviedo Vetusta ya subió hace bastantes jornadas y además con el escaparate del Tartiere para todo aquel que quiso animar y ir a verlo. Pues... Oye, ¿tú te imaginas que subiese, vamos a hacer carta a los Reyes Magos, que subiese el Real Oviedo, que el Vetusta ya subió y que subiesen las chicas? Eso, 3 autobuses por la Cayuría y va a aparecer la cabalgata Reyes. Melchor, Gaspar y Baltazar. Yo creo que deberían de meterse todos en la fiesta, ¿no? No tienen balcón Cantel y para tenerlos a todos allí. No, seguramente no, porque además creo que son éxitos muy buenos, ¿no? Hombre, el primer equipo es el que lleva todos los focos, todas las luces, todos los comentarios de la gente en redes sociales, pero yo creo que las chicas se lo merecen porque están haciendo una temporada excelsa y el Real Oviedo Vetusta, los números del Real Oviedo Vetusta, ya si miramos los números del Caudal, que fue segundo, si miramos los números del Caudal ya son muy buenos, son de los mejores equipos de hace muchos años. Así que lo del Oviedo Vetusta, que le sacó 13 puntos al Caudal, ¿qué te voy a contar? Casi nada. Bueno, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. ¿Quién nos espera ya? Pues Luis Suárez, para darnos su análisis de cómo lo vio Luis Suárez, que pasó el hombre 3 meses con la cosa metida en la cabeza de que se ganaba en Santander. Bueno, por poco. Ahora lo vemos. Bueno, Luis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido de Santander? Que se iba ganando, apostabas desde hace mucho tiempo por un triunfo en Santander, pero al final no pudo ser. A ver, y una pena porque siempre nos pasa lo mismo. Solo nos falta que quede un embarazado en el desplazamiento de estos. Venimos con un embarazado. Porque, oye, joder, estás viéndolo todo, si son siempre el rechace para el mismo sitio, para adentro, centrado.
¿Y después quién había allí? Era mucha distancia y resbaló el portero, vale. Otra de las cosas que vengo diciendo yo da mucho tiempo, no es solo que resbalas el portero, es que también Alemão en una situación también resbala. O sea, que se dejen de... Son circunstancias evitables. Como hicimos lo peor, ponernos con 1-0. Ponernos con 1-0. Pones la alineación que pones, vale, excluyo eso y lo veo normal. Pero volvemos a decir, el Oviedo tiene llega 2 veces a portería. Por las bandas ayer no llegamos ninguna. ¿Por qué? Porque no llegamos ninguna por las bandas. Ninguna. Malo estuvimos hablando el otro día aquí, donde eran ellos. Ellos no nos ganaron el partido nada más empezar, con 2 veces que nos lleguen allí una que pique por arriba al portero y tú, que lleven a cabo en velocidad, que libramos la campana, que no... Sí, metió el hombro ahí. Exactamente. Entonces, cosas previsibles. No puedes tener esos fallos previsibles. Sí. Eso hay que atajarlo de mano. Y buscar las cosquillas, al contrario. Asegurar tú atrás y buscar al contrario. ¿Dónde decís contrario? Atacando por la banda. Nos subimos por la banda. Tenemos al Vidal, subió una vez allí en el segundo tiempo una carrera que hizo allí, que parecía que iba a batir el récord Pero nada más. ¿Por qué? Porque hay que poblar el medio del campo y en vez de eso, desplazamientos al hueco, a buscar yo las espaldas al contrario y salir en velocidad. Sí. Bueno, vamos a la alineación. Portero Aarón, en defensa los habituales, con un Rajín cada vez más asentado. Te doy la razón que decías que era buen jugador. No voy a afirmarte más. Ese Rajín, con un entrenador que sepa orientar y corregir un par de cosines en cómo lo tiene que eso, y el jugador que puede valer algo de dinero para traspasar del Oviedo. ¿Tú crees? Con eso yo te digo bastante. ¿Sí? Sí. Debido a y hay que trabajar un poco, que coja un poco más de físico. Unos entrenamientos específicos. Y un jugador que roba mucho balón, que se lleva muy mal, y después cuando va para arriba no lo pares. No lo pares. Y teniendo esas ventajas, ¿cómo no podemos explotarles más? Sí. No entiendo entrenadores que sales el otro día con los cambios. Con 1-0 parecía que ya hubiésemos ganado la Copa de Europa. Ya volvemos a lo mismo, al control, al fútbol. Cuando tenías que dejarte dominar y dar zapatazos, cogerlos en velocidad, machacar el segundo. Sí. También en defensa, Calvo cabecea muy bien el gol, pero en velocidad sufre. Claro, a ver, pero vale, tiene sus características, pero por eso arropase, y si tienes un equipo, yo vuelvo a decir, tú no puedes venir con un sistema, ir a un sitio, si no tienes los jugadores adecuados para hacer ese sistema. Eso ya impepinable, de maestro de escuela. Y si me vienes con esa idea cerrada, no me vales. Tú tienes que mirar las mejores cualidades que tiene la plantilla y a partir de ahí hacer el sistema adecuado. Entonces, yo creo que el Oviedo igual tiene de los mejores 3 centrales de la segunda. ¿Por qué no juega con 3 centrales? Joder. Estamos ahí. Ahora quita ese estilo. Siempre cae el mismo. Luego va a tener que jugar el domingo, Claro. Y va a ser el mejor, me cago en 10. Porque tiene raza y es jugador válido para el Oviedo. Pueden jugar eso, puede jugar Vidal y Rajín y hacemos daño a ver quién nos mete un gol. Joder. Sí. Por otro lado, vamos al centro del campo. Sibo, Cazorla, Colombato y en las bandas Moyano y Hassan. A ver, yo ya te dije que yo hubiese quitado uno de la banda, hubiese metido así Portillo a coger el medio del Prado, que encima después no sé qué lumbreres, ni sé lo que están en el banco, si están dando las gracias porque era de Santander, saquen en el cambio ese a Paulino. Pero bueno, chicos, que no estamos jugando mucho, joder, hay que ser más serio. O sea que es este Paulino que sale de una lesión. Tías, vamos a ser serios, Vamos a ser serios. Y después todavía no tienes los cosas que hay que tener para hacer estos primeros chorrados, es decir, cambio, que tiene que dar tu cambios. Para que se dé cuenta, a ver si espabilan de una vez.
Sí, sí. Sí, es verdad. Llegues ahí. Y Portillo venía haciéndolo bien, quíteslo. ¿Cómo es esto? Un jugador con una experiencia que cuando tiene el balón sabe lo que hacer. Bueno, después pon en el cambio otra vez a Alemão de extremo. ¿Qué hizo? Tapar la banda por donde tenía que echar balones a Raín para entrar por allí. Es que, joder, oye, es que antes el entrenador era el solo allí. Iba un entrenador, pero ahora están 3 o 4 que... Sí. Hostias, eso se habla por la semana entre los 3 y las alternativas y porque tú puedes hacer una elección y equivocándote y está saliéndote mal, pero puedes hacer 5 cambios, joder. Tienes varias alternativas. El Oviedo en los segundos tiempos, en los cambios en las alternativas están mal hechos. Llevas todo el tiempo haciéndolos mal. Joder, entonces vamos ahí. Lo bueno ya que estamos ahí todavía. Sí. Estamos 7 puntos. Yo soy de los que digo que, claro, ahora ya no podemos perder puntos si queremos aspirar arriba. No podemos perder ni uno. ¿Crees que si hace los 9? Yo, cuando te dije lo que íbamos a ganar en Santander, dije yo, el objetivo era hacer 7 puntos. Sí, está ahí. sí, está ahí. 7 puntos. Ahí está. Y los hicimos. Porque yo veo que con 75 puntos se puede subir. Sí. Se puede subir, porque ahí estuve mirando el calendario, hay muchos partidos. Sí. Mira que ahora no hay un partido fácil, porque lo tenemos nosotros un partido trampa el domingo. Sí. Y es mejor que haya ganado el ESI para que este todavía no... Para que el Zaragoza no venga a salvar. Sí, que venga a jugar tranquilo y telarme. O sea que... Sí. Con el triunfo del Eldense evita, exactamente, evita que el Zaragoza... evita eso. Tal, ¿no? Pero vimos el otro día el partido del Albacete, en 2 minutos se pilla el Huesca, que está ahí donde el Oviedo. Sí. El Almería, Sí. pues ganaba 2-0. Bueno, jugó con 9. Pero ya pasaba de la hora y levanten el partido. Sí. Vimos ayer el Granada. Sí. Este Eibar tiene que jugar también con parte de los de arriba. Sí, sí. Y el Eibar anda muy bien ahora, con ese entrenador. Con ese entrenador igual no perdió partido, o perdió uno. Debió perder uno. Sí. Uno, sí. O sea que... Y viste al Eibar jugar, que no juega a la rebatina, Juega muy bien al fútbol. Sí, con este entrenador. Es verdad. Bueno, ¿qué te digo? Los cambios no te gustaron, pero los cambios evidenciaron algo que creo que estarás de acuerdo. De la Hoz no cuenta, porque quita a Sibo y de la Hoz no sale. A ver, es que dicen, todavía que decían, es que nos reforzamos en invierno con 3 juega 1. Vidal. El que fuiste por él, porque había que sabías que no se confundir. Los demás, pues ya ves, no cuenta. Yo también no puedo jugar a este de la Hoz, porque Vilu poco. Y el otro era... el otro fichaje fue Vidal y... Vidal, de la Hoz y Portillo. De la Hoz y Portillo. Portillo, pues en partidos que juega cumple y el último día aquí en Buenavista fue de lo mejor del Oviedo. Pero después llegamos al otro día y no, se cambia, se desaparece, no sé. Sí, que queda continuidad, el que está jugando, si lo está haciendo bien, hay que dar continuidad. Sí. Volvió a salir Viñas, volvió a marcar, pero bueno, estaban fuera de Yo juego. para mí un jugador bueno, muy bueno. Pero ahí es que no, lo de las lesiones y lo están machacando, pero a ver, yo creo que va a ser importante lo que queda de temporada, si no hay otro percance. Ahora también el Chaira ese que Sí. nos podía, pues, mira, eso es desgracias, pero todos los tienen, Como... Pero este luego que metió de mucho. Y otra que puso allí a Colombato, que fue el tiro que... quiero decir de Colombato, que no crean que eso. Hizo un gran partido. Buen partido. Un gran partido. Ese es el Colombato que quiero yo. No el de tocarla y para atrás con Calvo y eso. Ese Colombato, mandando, fajándose en el medio plano y tirando del equipo para arriba. Cosa que en lo de los centrales ya voy a poner otro punto ahí. Es que salimos, tenemos mejor salida de balón. Sí. Como yo. Entonces no vemos el fútbol los demás. ¿Ves tú nada más? La salida de balón. El que más sale del balón con el portero y es el zapatazo del portero. Sí. Yo quiero que cuando la coja o eso un central de esos tire del equipo para arriba. Pero no, tiramos allí, recortamos para allá y no zapatazo. O sea, no engañes aquí a nadie. O sea, el fútbol es muy fácil
para el que lo quiere ver. Sí. El que lo ve por el culo la botella, malo. Sí. O sea que, trate de querer engañar a la gente. Es verdad. Y busca lo asequible para el Oviedo. Bueno, lo que hablábamos, 9 puntos que quedan Con 9 en juego. puntos yo creo que subimos, joder. Sí. Yo creo, oye, si hacen 76, pues ya el deslice no es de estos partidos que está este, ¿eh? O sea, ya el deslice, que bien, que vengo diciéndolo desde noviembre, Sí. ¿eh? Se perdieron muchos puntos, Sí, sí. y este está corrigiendo cosas que, claro, lleven tiempo, pero lo que no puedes haciendo tantos cambios dentro de la alineación, llegar a perfeccionarlo. El primer enemigo es el Zaragoza. Un grande. No, y el primero y el más difícil. Y el más difícil. El Venido Zaragoza. menos. Después va a ser el Tenerife. El más El difícil. Tenerife. Claro, Y después- hay que ir partido a partido. Y acaba la liga. Y ganar y ya está. Claro. Y hacer los 9 puntos. Y no hay fallo. Porque si eso, yo creo que la promoción casi está Sí, casi está más fácil. Está más fácil. No está fija, pero está más Que fácil. si no sube directo sería muy bueno quedar tercero, porque llevas el factor campo en todo momento. Sí, la pena es que este ya es el año del Oviedo. Joder, este ya es el año del Oviedo. Y por H, por B, por fallos, de todo. Estamos jugándonos ahí el ascenso. Después tuvimos que cambiar. Y ves ahí la belga, ni que la madre que me parió, la belga. La belga, y no ponéis nada de lo que... No ponéis nada que sea asequible para leer en el periódico. Mucho de aquí, muchos campos, mucho. Pero esto ya es Asturias. En esa zona no hay una zona de niebla. Sí, mucha. ¿Eh? Mucha. ¿Por qué no ponen esas cosas? Y pantanosa. Y de aquí quiero decir al señor alcalde de Oviedo que está muy bien ahí. Está muy bien ahí puesto. Y que no baje el pistón. Que ya está bien. De pedir, que decía mi abuela, contra el vicio de pedir hay el vicio de no dar. La virtud de no dar, en este caso. Y si no, que ellos pongan contrapartida. Cuando usted lo Oviedo en primera, hablamos. Sí. Que es más importante que suba el Oviedo que hacer ahora ahí. Que el Oviedo, gracias a Dios, ahora tiene sitios donde entrenar y donde todo. Antiguamente no lo sabía. O sea, que no vengan estos con... Ya estoy yo de la ciudad deportiva. De la ciudad deportiva hasta más allá. Cuando la ciudad deportiva, cuando lo haya que hacer, se hará, o se puede hacer. Pero lo primero es que lo vea usted en primera, porque después tienes otra. Que mira la plantilla que tienes. Sí. Si subimos. Que después eso hay otro apartado para hablar. Sí, eso ya se hablaría más adelante, eso ya se hablaría. Bueno, la categoría, hablabas antes, el tema del Albacete con el Huesca, el tema del Almería con el Cádiz, pero el que lo dinamitó todo fue el Levante ganando en Elche, Claro, porque nadie esperaba. Nadie esperaba, exactamente. Pero ahora el Elche, cuidado, que el Elche va a Huesca el domingo. El Elche se acaba de meter en problemas. Claro, que no pierda, a lo mejor no se entra el Canguelo. Sí. O sea con Sarabia que decía que ya los equipos de Europa miraban para ellos. Ya, pues que mire para los de segunda división de la Liga de él. Sí. Que queden todavía 3 partidos. Sí. Y el que mejor lo tiene. Sí, pero no para tirar campanas al vuelo. Claro. ¿Algo más que te sorprendiera? Por la parte de abajo, el Eldense no se rinde. No se rinde, nada, pero tiene lo difícil, hombre. Hay esos, queden 3 partidos y tiene difícil, pero bueno, va a seguir peleando. Y el Tenerife ya abajo. El Tenerife ya está abajo. Tenemos que ir allí y tenemos que ir a bien el Cádiz. El Cádiz el otro día también ganó pasando de la hora. Sí. Perdiendo. Sí. Y después levantó el partido en nada. Sí. Y el que no afloja es el Mirandés, ¿eh? ¿Eh? El Mirandés no afloja. Vengo diciéndotelo yo, ¿eh? Sí. Si siempre un equipo que pelea, que lo busca, al final tiene que tener premio. Y esos chavales merecen un premio. Y punto. Si la Liga hubiera acabado el domingo, el Oviedo se las vería en primera eliminatoria con el Mirandés. Allí ya lo ves lo que está pasando, campo difícil. Mira, yo lo único que temo, y es que a lo mejor igual hasta no se clasifica, y el Almería. Sí. Y ganámoslo en el golabraje. Sí. Pero tienen jugadores determinantes, porque no llegó a jugar una liga a puntos. No.
a unas eliminatorias. El Oviedo de las eliminatorias es muy malo. Viste la Copa y en todo. Sí. O sea, Sí. no llegó a jugar una liga a puntos que unas eliminatorias. Yo, el que más entidad ahí veo, ya la Almería. O sea, yo así no lo quiero... No, Luis Suárez, Leo Batistao. Que tienen entidad, o arriba, todo. Un equipo muy irregular, no Y obstante. es muy irregular, pero como se la tengan que jugar a esa eliminatoria, peligrosísimo. Peligrosísimo, sí. Coincido contigo. Bueno, vamos a echar un vistazo a primera. El Barcelona nos tiene cogida la medida. Otro, el Madrid, Florentino. Yo soy del Madrid, pero... Sí. Con 2-0. Mira, el Barcelona tenía a los laterales titulares Sí, fuera que de ya no combate. pudieron jugar en eso. Puso otros dos, los mejores, de los mejores. Sí. Y después todavía hacen cambio y cambian los laterales. Y, hostia, que un equipo como el Madrid no tenga, que esté jugando si Lucas Vázquez y el otro, que en el tercer gol está marcando al Ibrahim por delante. Oye, y eso tiene que verlo el entrenador también. Claro, y que el entrenador más premios ganó, sí, vale. Como decía mi abuela, con buena picha bien se jode. Pero lleva 6 meses y todavía no sé... Oye, que tienes el Castilla ahí. Yo, hace 2 o 3 años, cuando salió, jugó una eliminatoria Castilla, Barcelona Atlético. En el Barcelona Atlético jugaban todos estos que están jugando en el Barcelona. Sí. Están 6 o 7 en la primera plantilla. ¿Quién está en el Madrid? En el Madrid. Ninguno. Pero tan difícil es sacar un par de laterales Sí. para un equipo. Sí. Por lo menos que sepan estar. Sí, sí. De lateral, jugar de lateral. No hacer experimentos. Y después guarden 2-0 y empiecen a tocarla. Un equipo que te presiona como el Barcelona. Pues cada vez que te la cogí me dio gol. Luis, Lamine se merienda a Vinicius, ¿eh? Así que es que si Vinicius, ya te lo digo yo, problema del Madrid, de Floren, del presidente, primero, no hacer refuerzos en enero, si ya que no los hiciste en pretemporada, cuando se lesionó Carvajal y todo eso, lo que pasó, no empezar a hacer refuerzos, fichar 2 o 3 tíos para atrás, y después no sustituir a Kroos adecuadamente, y después lo más grave, dejar hacer a Vinicius lo que sale de la entrepierna. Sí. Eso, porque ese fue el que ahora ya no, ni Vinicius, ni Bellingham, ni Rodrigo, ni nada, está librando un Mbappé, que podía dar mucho más si hubiese una disciplina. Mira, yo vi el otro día el Paris Saint-Germain, el Luis Enrique clasificóse de chiripa, bueno, ganando los 3 últimos partidos, tuvo que ir a ganarlos y ganólos. Y llegó y dijo, no tengo Mbappé y me falla aquí algo. Y fichó al del Nápoles, al extremo izquierda, a Kvaratskhelia, sí. Y mira cómo cambió ese equipo. Que puede quedar campeón de Europa. Sí. Por eso no hay solo figuras. Hay que tener buenos jugadores, pero tienen que trabajar todos. Sin duda. Todos. Y eso Florentino lo tenía que haber parado. Si no puedes tú al entrenador con él, puedo yo. Y le pego una charla. Que eso. Y si no, yo este año, yo vendo a él, a Rodrigo y fuera. Y bueno, tiene que hacer una limpieza de cuidado, que hace Ceballos. Quieren compararlo con eso. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Imposible. Bueno, volvemos al Oviedo. Luis, Zaragoza. Ganar o ganar. Ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés. Como decía Luis, ¿no? No hay otra que eso. Pones yo solo la caseta ahí en la pizarra. Sí. Ya no, y nada más. ¿Serías te pregunto, ¿serías más de ir por el partido desde el minuto 1 o esperar un poco, ir tomándolo con calma? No, lo que hay que jugar es con cabeza, no marchar para adelante, porque ellos también tienen su partido y su plan de partido. Lo que hay que estudiar muy bien y dónde hay que amarrar las posiciones y no creer que ya lo tenemos hecho. Hay que sufrir y hay que jugar serio y ya está, y tirar a gol más, macho. Y no podemos llegar y pasar en 2 partidos, tiramos 2 veces a gol, 2 en Huesca y 2 allí en 4. Como sí. Un equipo que la única que tiramos el otro día fue la de Colombato, hombre. Sí. No más. Un resultado, Luis, para acabar. Yo ganar me valgo
me vale ganar y dar, por ejemplo, el primer tiempo que hicimos de seriedad contra el Levante. Eso es el Oviedo que quiero yo. Pero que dure los 90 minutos. No aquí te veas con 1-0 y o un Huesca y metémoslos en el partido. Porque ellos tienen gente joven ahí y con este Gavi van a pegarse. El otro día estaban perdiendo 2-0 y levantaron el partido, que ya es muy difícil en la situación que están ellos. O sea que ellos no se van a entregar, Sí. Ellos van a pelear el partido los 90 minutos y tú tienes que pelear los 90 minutos o más que ellos para asegurar el partido y para que te des esa moral para ir a Tenerife a jugártela. Sí. Lo que no podemos el partido que tenemos es esencial y no hay más. Me vale cualquier resultado, ganando cualquier resultado. Pues que así sea. Luis, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a ver cómo lo ven los más jóvenes en la persona de Juan Velázquez. Vamos a ver si mantiene la positividad de los veteranos. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, todo es posible aún, todo es posible. Es posible el ascenso directo haciendo 9 de 9. Sí, y... Bueno, sí, o sea... Y diría, a ver, no, y diría que 9 de 7 también. Perdón, 7 de 9 también. No, eso ya lo veo más jodido. Yo lo veo más jodido, pero no es imposible. O sea, te separan, si no me confundo, 4. Sí. Pero bueno, igualmente, yo pienso y sigo diciendo que el fútbol nos debe una. Bueno, realmente nos debe 2 y nos la va a juntar en una. Y vamos a ascender este año directos. Pero igualmente, dejando a un lado creencias, supersticiones, etc., es muy importante este fin de semana ganar, porque certificas matemáticamente el playoff. Tienes a 7 puntos el equipo que está marcando el playoff. Si ganas este fin de semana, mantienes los 7 puntos como mínimo. Y por lo tanto, a falta de 6 disputados, te podrías ir a Tenerife y jugar contra el Cádiz en casa, como si quieres jugar con el filial, prácticamente. ¡Hombre! Sí. No me digas eso. Digo, en el caso de que por cualquier cosa, matemáticamente no te dé para tal. Tú ponte que, por ejemplo, este fin de semana ganas, pero no sé, creo que era el Granada, juega este fin de semana, si no me confundo, contra el Almería. Sí. No, el Almería juega con el Racing. Bueno, pues mejor me lo pones. Que el Racing gana este fin de semana al Almería. Entonces debe ser el Levante, creo que es el que juega contra el Granada. Es que estoy viendo los calendarios ayer y tiene mucho... una ensalada en la cabeza tremenda. Tengo una ensalada tremenda. Solamente me quedé con que el Oviedo y el Granada son los dos equipos que tienen el mejor calendario de fin de temporada. A priori. A priori, evidentemente. Yo sigo manteniendo que, lo que te digo siempre, nos toca jugar contra el Tenerife. Y abajo, equipo ya abajo. Y sin necesidad de haber jugado. Equipo descendido es mucho más peligroso, yo siempre lo diré. Y bueno, el Cartagena yo creo que lo está demostrando. El Racing de Ferrol no tanto, le está costando un poco, pero el Tenerife, mira, lo daban por desahuciado, lleva desahuciado 2 meses y al final ha tenido que faltar 3 partidos para que desciendan. El Eldense lo mismo, se está enganchando ahí, dice que él no baja ni de coña. Baja. No sé, ahí no la tengo tan clara, pero bueno. Además es que este fin de semana, si tú le ganas al Zaragoza y el Eldense gana, punto. Sí, pero hay que ganar. Pero hay que ganar, exactamente. Efectivamente. No, pero escucha, vamos a ver. No, yo voy a por el 9 de 9. Yo voy a por el ascenso directo. Pero no juveniles en Tenerife, porque no es lo mismo quedar sexto o quinto que quedar tercero. Cuidado que tienes el factor campo. Completamente de acuerdo, pero ocurre una cosa y es que también tienes que darle descanso a los jugadores. Sí, pero... Que hay alguno que está fundido, por eso lo digo. Ya, pero bueno. A lo mejor, no te digo hacerte un Zaragoza, cuando fui yo allí a Zaragoza en diciembre, aquel martes lectivo, salir con 7 rotaciones, porque quizás venís un poco arriba. Pero yo qué sé, por ejemplo, el partido contra el Cádiz y contra el Tenerife, dejar a Colombato en el banquillo, si eso que juegue de suplente, para que recupere.
Nacho Vidal, bueno, este fin de semana ya va a descansar, pero también porque desde que llegó, pues oye, rápidamente hizo por ponerse en forma. De hecho, fue llegar, si no me confundo, de miércoles y el sábado estaba siendo titular. Entonces, sí. Lo mismo, bueno, la defensa en general, yo a Calvo también le daría un descanso. Quizás es el momento también de darle un descanso arriba tanto a Viñas como a Alemão. A Viñas para prevenir y a Alemão porque se le nota que está bastante saturado y mentalmente está un poco bloqueado de cara a puerta, y poner a Paraskif, darle descanso a Cazorla poniendo a Carrero, yo qué sé, darle descanso por ejemplo a Moyano, que últimamente está siendo bastante más relevante de lo normal, y poner pues por ese lado a Portillo, y quizás a Hassan también darle un descanso y meter a Paulino, que no termina de estar enchufado del todo. No sé, o sea, son partidos que ganando este fin de semana, como mínimo, de cara a la penúltima jornada, te aseguras el poder rotar. Y en Cádiz ya, contra el Cádiz ya ni te digo. O sea, contra el Cádiz, lo que te decía, no salir con el Vetusta, pero oye, mira, pues a lo mejor si quieres probar a Migueles, que lleva toda la temporada y que si sube, que si no, si quieres probar a Eze, Omar Falá, que lo llevan pidiendo mucho, darle también un poco de descanso todavía a Chaira, no sé. O sea, me parece que, No, que Chaira son se acabó la partidos. temporada, ¿eh? Bueno, No, Chaira se acabó la yo temporada. confío en que en caso de un playoff llegue. Bueno, no lo sé, pero yo creo que se acabó la temporada. No estoy nada de acuerdo contigo. Nada. Escúchame, yo tampoco estoy de acuerdo conmigo mismo. Nada. Yo para mí, yo siempre diré lo mismo. A mí me da igual que esté ya todo decidido que no lo esté. Yo creo que mis jugadores den el 100% y quiero quedar tercero, si puede ser en P de quinto, o que cuarto o que sexto. Pero muchas veces hay que pensar más allá de la lógica más común en sí. Sí, también no, pero, ver qué rivales quedan por debajo. Se pueden hacer 5 cambios, ¿eh? En Ya, cada partido, ¿eh? ya. Puedes cambiar medio equipo en cada partido, ¿eh? Eso en el Valladolid no lo saben. Cuidado. No lo sé, pero escúchame, se pueden hacer 5 cambios en cada partido. Entonces, si necesitas hacer 9 de 9, vas a necesitar a los titulares sí o sí. Que sí, pero digo, Sí o sí. O tú sea, ponte no- que llegas a Tenerife y por cualquier casualidad, Escucha, no es el Madrid o el Barça, ¿eh? que sí, pero me refiero, tú ponte que el Granada este fin de semana penca, pierde directamente. Nada pierde. Y tú empatas, Sí, te certificaste automáticamente el playoff. sí. Yo en Tenerife, con todo el respeto del mundo al Tenerife, un equipo que además el propio Cervera, no sé si lo leíste, Sí, pero sí, sí. Cervera admitió que iba a preguntar a la directiva, oye, ¿qué jugadores queréis que ponga? Sí. Por si queréis darle recorrido, por Sí, si sí, queréis sí, darle vista de mercado y demás. Pues eso, pues que seguramente salga con rotaciones. Tú también puedes ir con rotaciones y dejas descansar. Y si quieres el último partido contra el Cádiz, te matas. Pero por lo menos darle descanso a los más habituales, a los que juegan casi toda la temporada, como es Colombato o Escandel. Y así, de cara a un playoff, que lleguen mucho más descansados de lo normal. No, deja al portero ahí. Deja al portero ahí, que está dando puntos, además, ¿eh? Es un ejemplo, hombre. Está dando puntos. Bueno, No. Colombato, Calvo, Nacho Vidal, llámalo X. O sea, lo que me refiero es a los que siempre suman minutos todos los fines de semana, darle descanso. Cámbialos al descanso, pero no a jugar. A jugar. Bueno, vamos a ver, Santander, un partido que se iba ganando, pero bueno, oye, el rival también está ahí y te mete un gol en un resbalón. Sabes que esta semana el programa llegó a Cantabria. ¿El programa? Este llegó a Cantabria. Saludos. A mí, de hecho, me descontextualizaron cuando yo digo durante una parte del programa que digo que tenerle miedo a este Racing de Santander y demás era un poco de persona pues, un poco ignorante porque no estaba en un buen momento y demás. Sí. Me lo descontextualizaron. Quitaron justo el minuto de después donde yo decía que no es por desmerecerlos, porque literalmente si están terceros es porque es un señor equipo es por algo, sí. Y demás. Y me lo descontextualizaron. Y yo, de hecho, no sé si fue el miércoles o el jueves, tuve así un poquitín de no movida, porque yo no entro ya al trapo, a discusiones, a insultos y demás en Twitter, pero sí de alguno diciendo, oye, ¿qué es esto? Que no sé qué, tal, no sé qué. Y yo explicándoselo a la gente y demás. Pero bueno, igualmente, decir que el Racing de Santander jugó un buen partido. Para mí el partido se divide en 2 tramos, que es partido del Oviedo y partido del Racing. La primera mitad el Oviedo jugó lo que quiso y más. Si hubiera habido un poco más de puntería, podrías haber metido 2 o 3 en la primera mitad. No, hay que tirar más veces, ¿eh? Y en la segunda mitad, el Racing de Santander jugó su partido, jugó un señor partidazo esos segundos 45 minutos,
te anuló bastante, tuviste que jugar más a la contra, que de hecho te salió bien en un gol de Viñas, Sí, una pena eso. que te anulan por fuera de juego y que Era, es un señor golazo. Era Sí, fuera de no, juego. no voy a decir lo contrario, No, vaya. no, era. Y que era un señor golazo. Y bueno, ellos pues se encuentra, creo que es Saúl García, si no me confundo, con ese balón, que lo estalla desde 50 metros. Un tal Mario. Puede ser también. Sí. Es que hay, no sé si es que a lo mejor hace el balón un efecto raro o qué, Sí, pero algo hace. al inicio, yo cuando me salía la aplicación, porque yo tuve que ir viéndolo así por tramos y demás tal, me salía que le había metido Saúl. Y luego sí es cierto que me salió que le había metido un Mario Fernández o Mateo Fernández, algo así. No sé cómo se llama el chaval, pero buen jugador, me parece buen Número jugador. 40, si no me confundo, para que se vea que realmente sé de lo que hablo, que no es que Sí, no, pero me parece vi el buen- resumen y ya, no. buen No, y pegó un trayazo. Sí. El balón hace un efecto raro, pega en Sí, alguien, no lo sí. sé. Y literalmente a Scandell lo pilla un poco a pie medio cambiado, resbala y entra por el medio. Sí. Un balón que... No, si no resbala, lo coge. yo voy a decir una cosa. Esta semana, mira que yo soy, y se sabe que soy uno de los mayores, de las personas que más critican a Scandell muchas veces y le ponen la mira encima. Yo he de decir que esta semana el gol que le meten a Scandell para mí, oye, es un error humano, no es un error de que un futbolista no se sabe colocar, no sabe cerrar las piernas al portero, no se sabe colocar, lo que sea, no. Me parece que es un balón que al fin y al cabo te viene desde 30 metros un trayazo, porque Tapado, es un trayazo. está tapado, además. Estás tapado, el ángulo de vista tapado. Cuando tú lo ves, logras, intentas ir hacia la zona, Y no mira, llegas. a ver, está Pero tapado. de ahí a echarle la culpa... Tres cosas. Está tapado, el balón hace un efecto y para encima resbala. O sea, todo lo que se podía dar mal, se dio mal. Sí, bueno, pero Scandell saca una que va a la escuadra, una falta directa que va a la escuadra. No, ¿dices la de la falta? La de la falta. Va directa al larguero, no la toca. Va. De hecho, yo vi la repetición 4 veces. Dicen que hay un mini contacto, pero aún así, aunque hubiese un mini contacto, el balón pega en la parte de arriba de la portería. De hecho, el balón pega en el larguero y sale hacia el área de nuevo. Sí. Entonces... Yo creo que desvía, pero bueno, no, da igual. Y luego co- saca un cabezazo que va al centro, pero hay que sacarlo también. Sí, ¿eh? completamente. Que fue lo que hizo el Racing. Ya no hizo más, porque luego sale el entrenador del Racing, José Alberto, y dice, bueno, hicimos todo para... Bueno, no sé qué más hiciste. O sea, la falta y el cabezazo. No sé qué más hiciste. A ver... Sacar corners. Al Racing de Santander le ocurrió algo que le ocurría mucho al Oviedo de Calleja y que de hecho... Se sobró mucho, ¿eh? Se sobró mucho el tipo, el José Alberto con lo de esa declaración de el Oviedo es una plantilla de las más caras de segunda y no fueron quien a ganarnos, ni aquí ni allí. A ver, chaval, si el fútbol fuera de caros y baratos, el campeón sería siempre el Real Madrid y el subcampeón el Manchester City. Y no es así. O sea, están ahí los demás también. Y O sea, que punto y aparte de eso, eso no quiere decir nada. Más que nada porque los jugadores, depende de cómo jueguen, y el cómo jueguen, entre otras cosas, es cosa de los entrenadores y del propio futbolista, crece el valor o se devalúan. Y por lo tanto, la plantilla crece el valor o se devalúa. sí. De hecho, hay que decir que el Real Oviedo, en la última actualización que hizo Transfer Market, que suele ser de los portales más fiables y demás para el tema de los valores, el Real Oviedo bajó su valor de mercado. Su cotización, o como También hay se que diga, decir que, por ejemplo, tienes el ejemplo de Fede Viñas, que es un jugador que desde que se lesionó su valor está en caída. Sí. Y es cierto que hubo algunos que subieron, creo que Sibo era uno de ellos, Hassan era otro, pero casi todos bajaron. Incluso Cazorla, que es de los mejores del equipo, bajó el valor de él. Entonces, al fin y al cabo, lo del valor de la plantilla es una excusa para que decir tal. Y bueno, lo que decía, al Racing de Santander le ocurrió una cosa que le ocurría mucho al Oviedo de Calleja, que de hecho otro día todavía te lo contaba yo en el programa, que es el tema de que te generan sensación de peligro sin generarte peligro. Sí. Y eso es lo que hizo en la segunda mitad del Racing de Santander. Yo en la segunda mitad admito que estaba acojonado. O sea, la sensación de todo el rato, oye, es que están llegando tal y demás, pero lo que decíamos con el Oviedo, falta ese último pase, falta ese valor a rematar el balón, falta ese rebote mal dado, siempre faltaba algo. Y eso es algo que le ocurría mucho al Oviedo de Calleja y que le pasó este fin de semana al Racing de Santander en la segunda mitad. Que te daban la sensación de que, joder, en cualquier momento puede caer el gol, pero después tú te paras a analizar cada jugada del partido. Es que si hubieras dado este pase aquí, es que si este jugador hubiera estado medio metro más adelante,
es que si este defensa lo hubiera desviado un poquitín, es que si este palo hubiera sido un medio centímetro más abajo. Y entonces realmente te paras a ver y te das cuenta de que realmente no generaste peligro. Generaste sensación de peligro. Bueno, oye, un tema que no hablamos antes con Luis, pero sí te lo voy a plantear a ti. Se habló muchísimo del árbitro. Vale. Se le hackeó hasta la Wikipedia al tipo. Bien. El árbitro hizo un señor partido. Yo, a ver, mira que no soy yo defensor de los árbitros, pero hay que parar ya de desconfiar de todo el mundo a todas horas y en todo lugar. O sea, a ver, el árbitro hizo un señor partido, ¿eh? Y era un partido difícil, ¿eh? Porque se entraban con ganas, ¿eh? Cuidado, que iban a todas y a balón dividido iban los dos con ganas, ¿eh? No era, nadie arrugaba el pie, ¿eh? Justo vas a preguntarme a mí, que sabes que yo también los árbitros. No, a ver, quiero decirte no, es que pero, todo el día desconfiando de todo el mundo. O sea, sí, es cierto que tuvo lo que yo hablaba y justo se lo decía esta semana, cuando te digo que tuve un debate por Twitter con varios aficionados del Racing, lo que yo llamo errores de bulto. Una tarjeta mal puesta, quizás permitir demasiada... no agresividad, sino demasiada potencia en una entrada a los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que hay que decir que el árbitro estuvo bastante bien. También te digo, ¿hay motivos para desconfiar del árbitro? Sí. O sea, llegaba con no sé si eran 19 partidos, lo había arbitrado al Racing de Santander, de los cuales 12 habían sido victorias, 4 creo que eran empates, y los otros 3 creo que eran solamente derrotas. Mientras que al Oviedo le había arbitrado, creo que eran 5 veces, puede ser, o 6 veces, algo así, y habían sido solo 2 victorias, y eran en la temporada del ascenso de segunda B a segunda. También yo ahí, a mis colegas, porque me vinieron todos, es que mira esto, tal y demás, y lleva sin arbitrarte, estuvo sin arbitrarte durante más de 5 años. Y dije, a ver, ese árbitro estaba en segunda B, primera RF, llámalo X, y tú estabas en segunda, no puede arbitrar. O sea, eso es una excusa barata que tú te puedes poner para coger e intentar autoconvencerte de que, oye, es que el árbitro a ellos les ha arbitrado más, ¿por qué será? Pero realmente lo que tienes que mirar, yo siempre digo lo mismo, eso es como si mañana subimos a primera, llegas a primera y dices, joder, es que Hernández, a nosotros nos ha arbitrado solo 4 partidos y vamos a jugar contra el Valencia y al Valencia le ha arbitrado 36. Sí. Es que esta mañana... No. Hay que entender que igual que los equipos de fútbol, igual que los jugadores, los árbitros tienen sus carreras. Ascienden, descienden, suben y bajan, no sé qué, tal. Y al fin y al cabo, si el árbitro estaba hasta hace 4 años en Primera Federación, Segunda B, llámalo X, es normal que no te haya arbitrado. Pero fuera de eso... Y es engañarse, pero sí es cierto que luego, vamos, yo creo que se montó más revuelo del que se debería haber montado, pero sobre todo por el tema ese de los datos, de, joder, es que a uno 19 partidos, al otro 6 y lleva sin ganar con él no sé cuánto tiempo. Fuera de eso, yo creo que es justo de reconocer que el árbitro hizo un buen partido. Sí, no, si yo lo digo. Y no pasa nada. A mí me parece que hizo un partido decente. Es el mismo árbitro que en Gijón embarcó al Oviedo, pero vale, aquel día lo embarcó y este día hizo un buen partido. Te acordarás fijo, jornada 2 o jornada 3 contra el Castellón. Sí. Que es el que coge, pitan penalti y... Sí, venga, lo vamos a quitar. Vamos a quitarlo, venga. Sí, o algo así, sí. Mala elección de palabras, pero joder. Sí. Pero bueno, sí, es mucha casualidad. Sí, pero bueno, bien. Pero si juzgamos el hecho puntual, el otro día, en mi opinión, insisto, soy muy pesado. Decente, un partido decente. Hizo buen partido. Decente, eso. Y sigo diciendo errores de bulto, pero joder, si se equivocan los jugadores, se pueden equivocar los árbitros. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo es este fin de semana, el otro gran partido que se vio en España, que es el tema del Barça-Madrid. Menos mal. Donde los árbitros... Menos mal, dijo el VAR. Menos mal. Bueno. Vamos a anular el gol a Fermín. Menos mal. Suena una voz por allí que dice menos mal. Punto y aparte de eso. Yo ahí no me voy a meter Barça-Madrid, que se maten entre ellos, pero quería ponerlo como ejemplo de que puedes tener errores de bulto,
pero eso no quita para que luego un arbitraje sea equilibrado. No y sé. es lo que ocurrió también este fin de semana. No sé, pero bueno. Bueno, Zaragoza, ¿hay recibimiento del autobús? Hay recibimiento. Hay recibimiento del A las autobús. 2, Gascona. Uy, Gascona. Gascona. ¿Qué dices? Gascona, estoy guapo, sí. Plaza Miñor. Plaza Miñor, sí. Donde siempre. Bueno, sí, vamos, el Para recorrido. qué engañarnos. el recorrido, Sigo sí. diciendo que me parece que estos últimos partidos había que recuperar la rampa. Me parece un lugar, vamos, que te mimetiza y te mete en el partido automáticamente. Pero bueno, Ajá. ¿A qué hora es el partido? ¿A qué hora es el recibimiento? Cuéntame todo eso que a la gente joven recibimiento a le las gusta. 2, partido a las 4:15 en el Municipal Carlos Tartiere. Ahí estamos. Eso lo aprendí de ti, ¿eh? Municipal Carlos Tartiere. Yo siempre lo llamé Carlos Tartiere nada más, pero ahora cada vez que voy a poner algo para intentar quedar un poquitín más profesional, Ahí Estadio está. Municipal Carlos Tartiere. Sí, digo yo eso, no sé, no me doy cuenta. Quizás lo diga, quizás lo diga. Sí, también digo nuevo Tartiere, ¿no? No tan, pero bueno, bien. O sea, a las 2 recibimiento. 4:15 partido. 4:15 partido, que hora más guapa, vale, en fin. ¿Dónde quedaron los partidos de las 5? Bueno, con todo. ¿Eres de los de salir desde el minuto 1 cuchillo entre los dientes y a por el rival? ¿O espera, para. Vamos a tomarlo con un poco de calma, que esto, el partido dura 90 minutos. Más 10 que añaden 100. Yo, cuchillo entre los dientes me parece poco. Yo saldría como Milei, motosierra en mano. Motosierra en mano. O sea, no... Yo pondría... Algo que a mí me destacaron en su día con Paunovic era el tema de que muchas veces cuando los partidos iban empatados tendía a arriesgar mucho y en el esquema de 4-4-2, 4-2-3-1 que hace, cuando jugaba con el 4-4-2, la doble punta se cerraba y los interiores se convertían en extremos. Sí. De tal manera que realmente te quedaba un 4-2-4. Sí. Yo salía con eso directamente. Calla, 4-2-4. no. Es que te digo una cosa. Delantera titular Viñas para Esquir, por la derecha Hassan, por la izquierda Moyano y el medio campo para Sibo y para Colombato, que se coman el césped. Lateral derecho, evidentemente, el Luengo, porque Nacho Vidal no lo tiene si Lucas no está para jugar. Centro de la defensa, Costas Calvo. Izquierdo para Rahim, que hay que decir que desde que llegó Paunovic, Está ojito, muy bien. que está mejorando muy bien, mucho. De hecho, esa frase que yo siempre decía de Rahim es un jugador muy bueno para segunda, pero para ser de un equipo de tabla alta como es el Real Oviedo y con el objetivo del Oviedo necesita experiencia. No sé si es que Paunovic lo ha agarrado por la pechera, no sé si es que de tanto estar en el banquillo se ha fijado, analizado a los compañeros y tal, pero está a un muy buen nivel. Y en la portería, Aaron Escandel, sin duda. Aaron Escandel, en este caso. Bueno, pues sí. Pero es que es eso, yo te lo digo, es que, a ver, que evidentemente no es, ese no es un sistema de juego aceptable al fin y al cabo. Porque... Pero, mira, ahora que estamos los viernes dando la historia del Real Oviedo en capítulos, puedes optar por el 3-2-5, que se llevaba de aquella. Mira, justo el otro día empecé yo a ver un vídeo en YouTube desgranando, que es casi una hora entera, la evolución del fútbol. Sí. Como primero se jugaba prácticamente con un 1-1-9 todo para adelante. y demás. Y he de decir que me he dado cuenta de cómo evoluciona mucho el fútbol. Y el 4-2-4, si no me confundo, se usaba por aquella de los 80, de los 90. Es que no llevo las fechas fijas, pero bueno. Que el fútbol de los 80 a los 90 lo vi yo, no había nadie con un 4-2-4. Lo más que vi fue jugar al Barcelona con 3 defensas, nada más. Bueno, lo más ofensivo que vi. Hubo un momento en la historia, no pasa nada por admitirlo además. Yo, evidentemente, todos los días intento aprender más de fútbol. Al fin y al cabo, el fútbol lleva aquí 200 años y yo llevo 20. Respiro. Pero bueno, vi eso de los 4-2-4 que se llegaron a utilizar y evidentemente es un plano de juego que no es para nada fácil. Y para mí el estilo de juego que mejor ayuda al Real Oviedo es un 4-2-3-1, que es prácticamente con lo que se está jugando a día de hoy. Sí. Y evidentemente, yéndonos a eso, pues sería Viñas en punta, justo en la media punta. Yo se lo daría a Cardero, me parece que está teniendo muy buenos partidos. Para darle un poco de descanso a Cazorla y si eso, meter a Cazorla es revulsivo. Sí, luego, sí. Cazorla fresco es mucho Cazorla. Sí lo es. Luego, evidentemente, lo que estamos viendo hasta ahora, Moyano, Hassan,
y medio pues para Colombatos igualmente. Oye, ¿qué te pareció el tifo de Santander? El tifo que sacaron los del Santander, porque han hecho lo imposible, que es poner de acuerdo al Oviedo del Sporting. Sí. Además, estos se llevaban bien con el Sporting. Digo, sí, tengo entendido, ¿no? ¿Tú qué entiendes de eso? Más que yo, lógico. No tenían buen rollo estos con el Sporting. A ver, lo primero de todo es decir que es como la octava persona que me pregunta sí. ¿qué te pareció el tifo? Sí. Y el Sporting no se lleva bien con el Racing de Santander. Sí, a ver, pero la octava... igual que vosotros os lleváis bien con el Valladolid, yo tenía entendido que estos de Santander se llevan bien con el Sporting. El Racing de Santander en institución y afición como tal se llevan... a ver lo que vas a decir ahora, porque luego va para Santander esto. Se llevan bien, o por lo menos se llevaban bastante bien con el Sporting. Sí. Sí es cierto que el grupo Ultras Juventudes Verde y Blancas, que al fin y al cabo es quien se encarga de hacer los tifos, porque yo todavía no he visto a ningún aficionado de Tribuna Naranjo, por un ejemplo, pintando un tifo. Sí. No, ni otra cosa. Pues al fin y al cabo, ellos sí es cierto que llevan unos años que yo me vengo fijando de que parece que no se quieren llevar bien con nadie. De hecho, a raíz de esto ha salido una especie como de comunicado oficial, que es un meme en verdad, que ponía que el Racing de Santander que estaba buscando una rivalidad, un derbi de verdad. Sí, pero eso yo pensé que era una broma. Es una broma, evidentemente. Vale. Pero, y que viene a raíz de eso porque con el Sporting ahora parece que no quiere saber nada. Bien. Luego, sin embargo, tú vas a la afición del Racing, preguntas y el Sporting cae bastante bien. Con el Depor también la quieren tener. Yo entiendo que con el Depor, al fin y al cabo, la típica. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si mi enemigo es el Oviedo, el Depor, que es amigo del Oviedo, qué lío más es grande. Mi enemigo. Ay, qué Falcón crees. Bueno, sí. La ley, esa ley se hizo en la guerra, la del amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, etcétera, ¿no? Ay, qué ganas de perder el tiempo, más grande que esa gente. Pero con el Burgos también se llevan bastante mal. No lo sé, o sea, vienen de un tiempo en el cual parece que, sobre todo los otros del Racing de Santander, no se quieren llevar bien con nadie. Bueno, mira, muy bien. No sé, solos contra todos, entiendo. Bueno. Pero bueno, luego sí es cierto que la afición, yo tengo un par de colegas del Racing de Santander y me dicen, hombre, a mí dame 1000 veces al Sporting antes que a cualquier otro. Quizás no es un hermanamiento, como al fin y al cabo lo que tú tienes con el Valladolid y con el Depor, pero sí es cierto que es una muy buena amistad, digámoslo así, o una buena amistad con el Sporting de Gijón. Entonces, entiendo que es eso, que no siempre representa la grada de animación, los ultras no siempre representan al 100% el club. Estoy de acuerdo. Bueno, pues no vas a ver el partido del Zaragoza, lamentablemente, te lo pierdes por trabajo, pero quizás vayas a Tenerife. ¿Y qué más gorda? A Tenerife, hala. Te lo juro que... ¿Qué vas, de vacaciones? No, vive el Oviedo. Oye, está muy bien, ¿eh? Escúchame. Pudiendo está todo muy bien. Es que, a ver, ocurre una cosa. Yo contra el Zaragoza no puedo ir por trabajo. Sí, oye, nada. Si por mí fuese, estaba allí. De hecho, creo que esta temporada me he perdido por trabajo un partido nada más. De hecho, hubo un día que salí de trabajar... No pasa nada. Salí de trabajar 20 minutos antes de que empezase un partido y llegué en el minuto 5. No pasa nada. Te aseguro que no pasa nada. Pero creo que puede ser el primer partido después de no sé cuántos años que me pierda en casa. Un partido. Para compensar, nos vamos a Tenerife. Vas a Tenerife, qué grandísimo. Quiero ir. Hay que mirar vuelos, evidentemente, que va a ser caro. Sí. Pero bueno, oye... Que igual te das el homenaje. Es que, por un lado, como que pienso, me lo merezco. Claro. Después de no poder ver contra el Racing de Santander e ir a Santander, después de no poder ir este fin de semana contra el Zaragoza y demás... Había leído en su día, a ver, igual esto que digo no es así, porque hablo de memoria y la memoria es frágil. Había leído en su día que en Tenerife vive un niñín, nada, así, pequeñín, que en casa son del Oviedo, no sé qué, y el crío cuando juega al Oviedo en Tenerife va siempre con su camiseta y no sé qué más. Creo que además era un tema que lo leí en el periódico, era una cosa enternecedora. Me suena algo la historia. Pero no me acuerdo cómo se llama el chiquillo. O sea, me suena de haberlo visto. Además, eso, la mítica noticia que de repente un día aparece y ¡fum! Rula por todo. Salió al césped cuando fue el Oviedo, hizo la foto y tal, no sé qué, pim pam. No, tanto no me acuerdo. Sí. Me suena algo de lo que dices tú. Había un chiquillo pequeñín, qué sé yo, de 5 años, 6, no sé los que puede tener.
Siempre se dijo, el Oviedo principalmente es Asturias, pero luego es mucho más que Asturias y que Oviedo. Bueno, pues a El ver, si, Real Oviedo a ver si entra el chiquillo y tú, dais suerte. Y... No, a ver, siendo sinceros, yo no es por no es por tirar ninguna piedra al Tenerife y menos contra un equipo que tenga entrenador a Cervera. Yo nunca voy a decir una palabra negativa porque No, aquí, oye, apostaste que se salvaba. Más positivo ya no pudiste ser con el Tenerife. ¿No? Y mejor ojo, o sea, y peor ojo no pudiste tener. Pero bueno, oye. Pero bueno, decir que si realmente Cervera va a hacer lo que dijo, de que va a dar paso a muchas rotaciones y demás, vas a ver a un montón de jugadores no habituales que por lo tanto van a tener menos confianza, etc. Y un equipo que viene rodado y con la confianza y sobre todo tal y como está el Oviedo desde que llegó Paunovic, que sigue invicto, pues al fin y al cabo pues no tendrías que tener problema para ganar, para ir al Heliodoro y decir, oye... Bueno. Pero bueno, que al fin y al cabo es eso, al fin y al cabo es fútbol y yo tengo que mantener, y mantengo, aunque sea el Oviedo el que se enfrente contra ellos, un equipo descendido es mucho más peligroso. Está bien. Ya sabes que estoy completamente en desacuerdo con esa teoría de un equipo descendido es tremendamente peligroso, porque claro, descendió de lo bueno que era. No. ¿Sabes? O sea, esto es como cuando hay... Esto me recuerda cuando hay una huelga y ¿qué piden? Y cobrar menos. ¿Qué piden esto? Cobrar menos. No, a ver, lo que... Yo te lo expliqué más una vez, te lo explico tantas veces como haga falta, no tengo problema. La cosa es que un equipo descendido tiene jugadores que se bajan bajan a una categoría inferior, donde la mayoría se van a tener que bajar el sueldo, y por lo tanto, todos los que puedan, no nos engañemos, todos los que puedan van a intentar abandonar el barco. Hay ejemplos, Luis Micruz lo quiere media de segunda división y están dispuestos a pagar por él. Salía el otro día que a Diarra lo quiere, no sé si era el Villarreal. Es decir, hay muchos jugadores que pueden tener ahí la opción de, oye, gracias tengo sitio en otro lugar. En otro lado. Entonces, el momento de demostrar que puedo jugar en esos equipos y puedo mantenerme en esta categoría o incluso irme a una superior, como puede ser incluso el caso de Luis Micruz, es, oye, mírame. Qué bien juego estos últimos partidos y demás, porque al fin y al cabo, seamos sinceros, ¿cuántos se acuerdan de los 5 primeros partidos de Escandel, de Colombato, de Pomares, de Lucas, de Luengo, de quien sea de la temporada? Sí. No se acuerda nadie. De los de mitad de temporada, ¿tienes algún recuerdo así tal? Y sobre todo, por desgracia, vas a recordar casi siempre las pifias que hacen los jugadores. Entonces, dejar una muy buena imagen en los últimos partidos es fundamental para poder llegar a escalar puestos en esas listas que tienen los... No sé, oye, son opiniones contrarias en este caso. Yo creo que no, que el que bajó por algo. Y luego, desde que ya no se juega nada, pues... Es que nadie te dice que no. Evidentemente, igual que el Racing de Santander, si está tercero, es por algo, porque es un señor equipo. Si el Cartagena fue el primero en descender, vamos a ver. Y de verdad, que no podemos centrar siempre el tema en hablar de esto. Pero, dices Luis Micruz, que me parece un jugador aprovechable para muchos equipos, Oviedo incluido, me parece. Pero Luis Micruz, si tiene alguna novia, ya la tiene. No la va a tener que demostrar ni el otro día cuando jugaron en Ferrol, ni ahora cuando juegue contra el Oviedo. Ni juegue ahora, no sé contra quién juega, me parece que juega contra el Cartagena. Me parece, no lo sé. Bien, Luis Micruz. ¿Tú crees que Luis Micruz, jugando contra el Oviedo, contra el Cartagena, contra el que le toque jugar la última jornada, que va a meter el pie? No, pero es que también... No va a meter el pie. Te estás yendo a un ejemplo que te da a ti ganar la conversación. Hombre, claro, por eso lo planteo yo. Porque vas a escoger justo el jugador que es el más destacado del equipo. Vale, pero yo dime otro del Tenerife. Un Giu por ahí. David Rodríguez. Rodríguez. Melot. ¿Quién? Jeremy Melot. Jeremy Melot. Saludos para Jeremy Melot. Nada, acabo, Carmen. Telegráfico. Si Jeremy Melot lo quiere alguien, ya lo quieren. Ya lo quieren hoy. No lo van a querer dentro de una semana. Uy, a ver qué hace Jeremy Melot con el Oviedo, me lo estoy pensando. A ver Jeremy Melot contra este. No. Si te quieren, ya te quieren. Y si no te quieren, ahí te quedas. Pero Jeremy Melot no va a meter el pie. Otra cosa es que me digas, uy, cuidado que hay un maletinazo ahí tremendo, que mira qué bien, que oye, que a lo mejor te tienes que comer un año en segunda B, pero mira, te llevas este maletín contigo que, bueno, oye, un poco me arregla. Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Te digo lo mismo. Y que llego la para última vez. casa y digo a la mujer, mira, bajé, pero mira, tenemos esto para reformar la cocina. Ah, cuidado, ¿eh? Te digo lo mismo Meter el que... pie. Te digo lo mismo que en su día. Los directores deportivos tienen listas con jugadores Sí. para cubrir posiciones. Tú ponte el Oviedo, Dios no lo quiera, no asciende. No, hombre. La primera opción, que sea cualquier jugador de primero, lo vas a tener que descartar 100%. La posibilidad de que venga un jugador de primera, baja a segunda, a no ser que haya bajado con su propio equipo, pues uno del que venga del Valladolid, Sí. que pueda venir de Las Palmas, que seguramente descienda, o que pueda venir del Leganés, que seguramente Sí, descienda. Ese todavía. Pero un jugador que tú ponte, por ejemplo, del Mallorca, Sí, aunque sea el tercer lateral izquierdo, por ponerte un ejemplo, se te va a descartar casi de manera automática. Vino de los Asuna, ¿eh? Exactamente. Casi de manera automática. Sin embargo, el jugador que desciende, ahí sube un puesto dentro de esa lista. Si hay 5 jugadores, ya no está quinto. Quitas una opción, ya está cuarto. No está claro. Bueno, Y no si sé, tiene oye. que pelear la plaza con un jugador que es de un equipo que estuvo por descender, del Castellón, por ejemplo, a lo mejor jugar mejor en las últimas jornadas Sí. te hace, Bueno, ¡pum! Oye, en vez del yo- cuarto, ya soy el tercero. Yo son maneras de verlo. No quiero tener yo la razón, ni decir que la tengo yo, ni decir que la tienes tú. Son maneras de verlo. Pero bueno, ahí está. Bueno, que estamos sin tiempo. 2 cosas. La primera, telegráfico. Si hace 9 de 9, ¿crees que sube directo? Sí, correcto. La segunda, nos abandonas. Os abandono, sí. Nos abandonas. Llega el momento... Pero si sube, Si sube... tienes que venir. vengo. Tienes que venir. Yo Correcto. me comprometo, Venga. si este año es el Te voy a buscar yo por las orejas. es el del ascenso que va a ser, yo vengo, no tengo problema. Pero sí, después de 3 años ya, se dice pronto, ha llegado el momento Eras de... un niño cuando viniste. Eres Eras un un niño. niño. Ha llegado el momento de darse un descansito. La cabeza lo pide. Yo soy muy feliz haciendo periodismo. Soy muy feliz con el programa que me habéis dado aquí en esta casa. Y que el año que viene vuelve, que esto no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Pero sí, después de meditarlo prácticamente un mes y sentir que ya hay cosas que siento que ya no las hago tanto por el amor que le tengo al periodismo, sino que las hago por un tema de que ya es casi como una obligación moral, pues ha llegado el momento de decir, oye, vamos a descansar 2-3 meses, volvemos con las pilas a tope y otros tantos años que sean. Sí. Así que sí, es el momento de decir hasta luego, adiós. Que vengas tú antes que el Tenerife. Sí. A segunda. Vale. Que vengas tú antes. Eso que se cuente. En noviembre ya... Sí, no, en noviembre. Uy, En madre. noviembre. En septiembre ya... En agosto o septiembre ya estaremos por aquí. Perfecto. No hay problema. Y nada, la verdad que muchas gracias a toda la gente que lo ve, que me escribe, todas las semanas me escribe gente para decirme, oye, el programa de hoy, oye, vaya resbalón que metiste aquí diciendo esto, oye, no sé Calla, qué tal, sí. pido perdón. Bueno, no, hombre, ¿por qué? Como El se me que- suele decir, gracias por tanto, perdón por tan poco. El que tiene boca se equivoca, hombre. No pasa nada. Y por nada. Dios. Y sobre todo, dar las gracias también a la gente que a día de hoy está más presente en mi día a día, que en nombres propios puedo decir Eva, puedo decir Juanjo, puedo decir Gonzalo, puedo decir Johan, Laura, Noelia, puedo decir un montón de nombres, compañeros actuales de trabajo, amigos, que siendo sincero, les he dicho esto ya lo saben de hace un par de días. Y lejos de juzgarme o cualquier cosa, me han apoyado, me han brindado un hombro en el que poder hablar y explicarlo todo. supuesto. Y siendo sincero, os quiero mucho a todos y a todos los ovidistas en general. Bueno, pues ahí está. Oye, te esperamos con los brazos abiertos y con las puertas abiertas. En agosto te veo para que me vengas a hablar de Mbappé y de Lamine Yamal, ¿vale? No me vas a hablar ni de Morcillo ni de Carracedo. Me vas a hablar de Mbappé y de Lamine Yamal. Estoy absolutamente convencido. Porque te mereces ver al Oviedo en Primera División. Dios lo quiera. Te lo mereces muchísimo. Ver al Oviedo. Tú y el resto de los que vais al campo. Te lo mereces de verdad. Bueno, pues llegamos al final. Así que como llegamos al final, hoy despides tú. Sí, pues nada. Simplemente eso. Recuerden, yo me voy, pero el Oviedo será eterno. A las 2 todos en Plaza Miñor, a las 4:15 todos en el Estadio Municipal Ovetense.
Carlos Tartiere. Animen al equipo, déjense la voz y llamen a todo lo que tenga que ver con el Oviedo, a lo que tienen en casa y denle un abrazo a esa persona que tienen al lado, que seguramente es muy importante.